El duque de Edimburgo murió el 9 de abril de 2021, solo 8 semanas antes de su 100º cumpleaños. Toda su familia, junto con este país y muchos otros, le debemos una deuda mayor de la que él jamás reclamaría o podríamos retribuir. Dedicó su vida a cumplir sus obligaciones. La institución es lo que importa al país y nosotros somos meramente unos ocupantes temporales. Ayudó a modernizar la monarquía. Era muy consciente de que si una dinastía real no estaba en sintonía con su gente, ésta podía ser destituida. ¿Quién crees que fue el hombre más fascinante e interesante del siglo XX? En vida o no, fue sin duda el príncipe Felipe, quien ha superado a figuras como Sean Connery y el presidente Kennedy. Pero a pesar de ser famoso por su franqueza, como sucede muy a menudo, descubro que habría sido mucho mejor si hubiese estado callado. Felipe seguirá siendo un enigma. Era una persona pública, pero a su vez un individuo bastante reservado. Ahora veremos algunas entrevistas excepcionales grabadas a lo largo de su vida. Creo que a la gente le gusta tener una relación más cercana, pues así siente que conoce a la familia como si fueran sus vecinos y siente más confianza. Son archivos extraordinarios. Hay algunas películas grabadas en casa que son encantadoras. Y con imágenes icónicas y por primera vez a color, descubriremos los momentos más relevantes en la vida de este hombre. Revolucionó la percepción global sobre las funciones de un príncipe. Felipe, príncipe, esposo, padre. El mundo entero está encantado con la idea de una boda real impregnada de auténtico romance. ¡Guau, qué jóvenes y guapos se ven!, ¿no? En 1947, el público británico vio por primera vez y en color al hombre que se casaría con la princesa Isabel. Lucía muy dulce, joven y guapo. Era un oficial naval intachable, tanto en términos de logros como también en la forma en que se veía. En realidad parecían una pareja de Hollywood, se veían tan deslumbrantes. Era como ver una película encantadora. Se veía seguro de sí mismo. Ella ha estado a los ojos de la prensa toda su vida, pero él era quien parecía inspirarle serenidad. Era claro que había una química entre ellos, y algo encantador que ocurrió fue cuando en un momento ella estaba posando y él estaba a su lado, y se giró para verla. Fue justo ahí, en esa parte, ocurrió. Obviamente le tuvo que haber dicho algo inapropiado allí. Obviamente a ella le pareció gracioso y luego intentó disimularlo. Como algunos de ustedes podrán recordarlo, fue una época bastante oscura. La recuperación de la posguerra apenas había comenzado y prácticamente se racionaba todo. Quizá todos llegaron a pensar que nuestra boda representó un momento de alegría y que devolvió un poco de color a la vida después de los tristes años de guerra, pues realmente fue así. 4 meses después, la boda real capturó los corazones de la nación. Y cediendo a la demanda del público, la pareja compartió vídeos de su luna de miel. Esto es realmente maravilloso. Siempre había sido filmados en blanco y negro. Esta fue la primera vez que se vieron en color. Los años oscuros de la guerra quedaron atrás, y esto fue entonces el comienzo de una nueva era. El duque de Edimburgo no veía el mundo a través de gafas de color rosa, pero era una persona muy sentimental. Hemos tenido acceso a algunas de sus cartas de la época cuando él y la reina eran jóvenes. Ahí te das cuenta de que era romántico en ese sentido. Sin duda alguna, estaban muy enamorados. Después de que Felipe se casó con la princesa Isabel, él le escribió a su madre y luego a la reina: Isabel es lo más importante en el mundo para mí, y mi ambición es unirnos y formar una nueva vida juntos, donde podamos enfrentar los desafíos que se nos presenten y además trabajar unidos para hacer el bien. Esto demuestra un lado muy tierno de Felipe. Este es el hombre que nunca revelaba sus emociones. En primer lugar, Felipe se casó con su otro gran amor, la Marina Real Británica.
Tenía 17 años y creo que fue en 1938 cuando la guerra nos estaba azotando. Y para mí era evidente que lo mejor que podía hacer era unirme a uno de los servicios. Y en ese momento, creo que yo era prácticamente apátrida. Aunque tenía pasaporte danés, la Marina dijo que me aceptaría. Al príncipe Felipe le encantaba leer historias de militares y había leído varias biografías de Napoleón. Y en una de ellas se encontró con algo interesante que dijo Napoleón, y es lo siguiente: si quieres entender a un hombre, deberías saber cómo era el mundo en el año en que ese hombre cumplió 21 años. Él cumplió 21 años en 1942, y el príncipe Felipe reflejaba absolutamente los valores, las actitudes, el sentido del humor de las personas de esa generación. Esa generación de tiempos de guerra, para muchas personas, fue la mejor generación. Sirvió con gallardía durante la guerra, se comprometió con este país desde temprana edad. Felipe regresó a trabajar para la Marina Real, casi inmediatamente después de la boda. No era alguien que le gustara holgazanear. Su cabello era rubio, pero realmente no se puede apreciar al mirar las imágenes en blanco y negro. Era demasiado guapo. Era un gran triunfador. No solo sus cabellos brillaban como el oro, sino también su personalidad. Ya sabrás por qué la reina se enamoró de él. Fue en Malta donde el duque de Edimburgo asumió el mando del buque HMS Magpie. No hay momento más orgulloso en la vida de un marinero que cuando tiene su primer barco. La carrera de Felipe iba viento en popa, pero su mundo estaba a punto de cambiar por completo. Sí, solo lo tuve durante un año. Luego todo se volvió más difícil. El reino estaba muy bien y se decidió que deberíamos ir a Canadá en 1951, así que tuve que ir de nuevo para allá. Luego el rey iba a ir a Australia y no pudo. Así que nos despidieron y luego, como ya sabemos, falleció. Ese fue el final de mi carrera naval. Cuando escucharon la noticia en el 52 de que el rey había muerto, creo que su mundo se derrumbó. Ya no era posible estar al servicio de la Marina, pues desapareció. Y creo que fue un gran shock. Sucedió antes de lo esperado, ya que el antiguo rey, Jorge VI, falleció a una edad mucho más temprana de la que cualquiera se hubiera imaginado. La cosa es que tanto la reina como yo pasábamos por una situación complicada. En cierto modo, eran tiempos difíciles para nosotros a nuestra edad. Y obviamente a los 30 era una experiencia muy intensa. Cuando su esposa pasó de ser princesa a reina, Felipe tuvo que aceptar que su trabajo estaría por encima de todo el resto de su vida. Los primeros años no fueron tan fáciles para él porque había un hombre que era un macho alfa y al igual que sus cortesanos pensaban, ¿quién te crees que eres? Felipe quería hacer cambios en el funcionamiento del Palacio de Buckingham, pero hubo una gran resistencia. Creo que durante un gran periodo de tiempo, quizá 1, 3 o 4 años, él realmente sentía que no encajaba muy bien. Así que pienso que vivía en un torbellino de emociones, lucha e incertidumbre. Creo que se sentía un poco perdido. Pero en 1956, 3 años después de la coronación, Felipe se embarcó en una gira que cambiaría su vida para siempre. Cuando estás en el mar, te sientes de repente como expuesto a un elemento que realmente no puedes controlar. Estás sujeto a ello y, francamente, pienso que eso le hace muy bien al alma. Pienso que uno de los mejores momentos para Príncipe Felipe fue en 1956, cuando aceptó con mucho entusiasmo la invitación para viajar. De alguna manera, esta fue su primera misión en solitario, visitando partes de la Mancomunidad de Naciones, que ningún otro miembro de la familia real había explorado antes. Mientras la reina se mantenía ocupada con los asuntos de Estado, Felipe actuaba como su representante en rincones remotos del mundo. He viajado por el mundo. He recorrido casi 60.000 kilómetros desde el 15 de octubre del año pasado. Creo que esa gira fue crucial para él, porque fue cuando se encontró de nuevo consigo mismo. Disfrutó mucho ese viaje. Se sentía libre, libre para dejarse crecer la barba, libre para ser él mismo. No íbamos a lugares llenos de gente, ni a lugares donde tuviéramos que ponernos de pie para llamar la atención y desfilar. Así que podíamos dejarnos crecer la barba si así lo queríamos.
Hacíamos apuestas para ver a quién le crecía mejor. Cuando estuvimos en la Antártida, llegó un barco cazador de ballenas y lo pusieron en una de las cestas y lo levantaron. El príncipe Felipe fue transferido al barco cazador de ballenas mediante un antiguo método marinero que conlleva un toque de emoción. No hay duda de que él fue un gran marinero. Era un buen deportista en todos los sentidos. Solía jugar a hockey en la cubierta. Había venido con la compañía del yate. Era un deporte peligroso y varios ya se habían lesionado una pierna. Solía pasearse por los alrededores y venía a charlar con nosotros. Nos preguntaba cómo íbamos, pero nunca descuidaba su trabajo. Se la pasaba leyendo o haciendo algo. Estos viajes deben ser maravillosos. Te debes sentir realmente libre en la naturaleza, disfrutando de aire fresco, observando los arroyos, tomando fotos de esos lugares. Llevó consigo una cámara Hasselblad y estaba fascinado por los pájaros. Les tomaba muchas fotografías. Creo que esa experiencia le permitió darse cuenta de lo importante que era salvar a este hermoso planeta. Esa experiencia lo acercó aún más a lo que finalmente sería su papel en la creación del Fondo Mundial para la Naturaleza. Era él mismo, no estaba a 3 pasos por detrás de la reina. Creo que a través de ello encontró su vocación. En la Navidad de 1956, para Felipe ya eran 2 meses de estar lejos de su esposa y su familia. Para el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, este fue el punto más lejano de su viaje de 65.000 kilómetros por la Mancomunidad de Naciones. Ha sido un viaje largo para pasar la Navidad. Sé que el duque de Edimburgo estaba frustrado por la forma en que su gira por la Mancomunidad de las Naciones, en 1956, a bordo del Britannia, se volvió controvertida. En el comienzo él estaba emocionado. Pensó que estaba haciendo algo que valía la pena. Iba a ir a partes de la Mancomunidad de las Naciones que ningún miembro de la familia real británica había visto antes. Así que pensó, estoy haciendo algo bueno. Pero luego se volvió objeto de críticas por estar tanto tiempo lejos de casa. Esto no tenía ningún sentido para él, pues era un hombre naval, y la gente de la Marina estaba acostumbrada a largos periodos de servicio. Esto era realmente para lo que había sido entrenado. Así que le pareció frustrante. Toda la historia se convirtió en ¿dónde está Felipe en Navidad? ¿Por qué no vino? Felipe disfrutaba de su libertad de la vida palaciega, pero su larga ausencia llamaba una atención no deseada. Había rumores en la prensa de que había problemas en el matrimonio real. Esto comenzó porque además había un artículo que hablaba sobre muchos años de amistad entre él y una estrella teatral. Pero obviamente, antes de casarse con la reina, él tuvo sus novias, y es que Príncipe Felipe era muy guapo. Tenía la reputación de ser seductor. No tenía nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Los rumores se vieron agravados por el hecho de que su mano derecha se vio envuelta en un escándalo de divorcio. Las últimas etapas de la gira del duque de Edimburgo no han sido color de rosa. El teniente y comandante Michael Parker, quien era su amigo y secretario, ha renunciado. Mike Parker era uno de los amigos más cercanos de Felipe. Solían ir de fiesta juntos. Y por supuesto, cuando la esposa de Mike solicitó el divorcio, la gente llegó a pensar, bueno, si hay un problema en ese matrimonio, tal vez haya un problema en el matrimonio real. Los medios de comunicación se volvieron tan intrusivos y el trato hacia él era tan grosero y despectivo que realmente le dolía. En febrero de 1957, Felipe regresó de la gira bajo una nube de sospechas y el mundo esperaba a ver cómo reaccionaría la reina. A los días, ella demostró lo fuerte que era la unión, convirtiendo a Felipe en príncipe. En la mansión, el alcalde de Londres saluda al duque de Edimburgo. Esta fue la primera participación pública del duque desde que la reina lo confirió el título de príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Creo que estaba muy contento de que la reina lo convirtiera en príncipe del Reino Unido, en reconocimiento a la gira que acababa de hacer. La gente no se daba cuenta de que en realidad, durante 10 años, no fue un príncipe en absoluto. Cuando se convirtió en ciudadano británico, dejó de ser el príncipe de Grecia y se convirtió en el duque de Edimburgo. Entonces ella le dijo, depende de ti, más que nadie. La reina reiteró la importancia de Felipe para el país y para ella, a pesar de los chismes. La prensa realmente había inventado toda una historia y eso irritó bastante al duque. De hecho, dio un discurso aludiendo a esos unos días después de su regreso. El duque dijo que la gira implicó, obviamente,
un sacrificio personal por el hecho de haber estado separado de su esposa e hijos durante mucho tiempo. Esta mancomunidad, de la que cada miembro está tan orgulloso, nació porque la gente hizo sacrificios y le ofreció su servicio. Y yo, por mi parte, estoy preparado para sacrificarme aún más si eso contribuye, así sea poco, a que ella sea más fuerte. Felipe había sacrificado su carrera naval por la reina y había pasado tiempo lejos de su familia para que ella no tuviera que hacerlo. Y cuando regresó, le dio todo su apoyo a la reina para criar juntos a sus hijos pequeños. La reina y el duque de Edimburgo siempre tenían roles distintos, la reina como jefa de Estado y de la nación y el príncipe Felipe como jefe de la familia. Creo que esta división de funciones resultó bien. Él era un padre muy práctico. Quería que tuvieran una infancia buena, segura y feliz, con oportunidades para hacer muchas cosas dentro de las limitaciones por el hecho de que su madre era la reina y él, el duque de Edimburgo. Otro gran espectáculo es el de los caballos de Windsor, aunque el clima inglés resulta ser frío. ¡Wow! ¡Qué bonito! No había visto esto antes. Y aquí está Anne. ¡Wow! Mírala. ¡Qué interesante! Allí está él. Se ve tan preocupado por ella. Normalmente no tendemos a pensar en él como una persona cariñosa, pero allí está junto a Anne, asegurándose de que esté abrigada. ¡Qué dulce! Felipe era muy bueno con sus hijos, aunque quizá fue un poco rudo algunas veces. Carlos era un niño muy sensible y Felipe simplemente no entendía eso. Él era un hombre muy robusto. Felipe realmente quería que su hijo se pareciera a él, pero no era así. Los niños de la realeza son fuertes. Les enseñan a afrontar lo bueno y lo no tan bueno. El príncipe Carlos juega cricket y fútbol, navega, nada, monta a caballo y la bicicleta. Felipe era amante del deporte, por lo que me imagino pensó que sería algo realmente bueno para sus hijos. Particularmente los juegos en equipo le enseñaron cómo comportarse. Debía aprender no solo a tener éxito, sino también a perder y cómo cooperar. Es decir, cómo trabajar en equipo. Creo que eso fue algo muy bueno. El príncipe Felipe estaba muy interesado en que el príncipe Carlos fuera a Gordonstown. A la reina no le gustaba mucho la idea, pero al final él se salió con la suya. El heredero al trono de Inglaterra asistirá a Gordonstown, el alma mater de su padre, el príncipe Felipe. Carlos dormirá en un dormitorio con una docena de niños y deberá salir a las 7 de la mañana para correr por los terrenos. Se rumorea que el joven príncipe estaba reacio a asistir a esta escuela con esta rutina espartana. Creo que quizá pensó que podría poner a Carlos en forma y convertirlo en un personaje más fuerte. Pero realmente tuvo un efecto completamente opuesto. Aquí está el duque de Edimburgo y el príncipe Carlos, revisando el kayak que se les entregó. Una vez le dije al príncipe Felipe que era extraño que la gente dijera que él y el príncipe Carlos eran muy diferentes, cuando para mí parecían ser tan similares en muchos aspectos. Caminan de la misma manera, hablan de la misma manera, tienen muchos gustos en común. La naturaleza, el arte, la ciencia, y él dijo, sí, pero hay una diferencia. Soy un pragmático y el príncipe Carlos es un romántico. En cuanto a la personalidad, no podían ser más diferentes el uno del otro. Felipe nunca perdía la compostura, aprendía de los golpes y no se tomaba las cosas muy a pecho. Cualquiera que conociera a ambos diría que el príncipe de Gales es muy distinto, siendo más sensible y tomándose las cosas de manera más profunda y personal que su padre. Felipe adoraba su internado. Carlos lo odiaba. Felipe creció en una familia bastante disfuncional. Es decir, en una familia realmente conflictiva. Así que, francamente, creo que esa escuela o internado del Reino Unido le dio estabilidad. Su infancia fue extraordinaria. Su abuelo, el rey de Grecia, fue asesinado. Sus padres tuvieron que abandonar Grecia y cuando el príncipe Felipe era un niño pequeño, fueron expulsados al exilio. Vivían en París, no tenían mucho dinero y luego sus padres se separaron. Su padre se aventuró hacia el sur de Francia y terminó viviendo con una novia allí. Su madre tuvo un colapso mental y estuvo en una clínica durante algunos años. Ya hemos hablado de eso, creo que luego él decidió que no iba a ser víctima de su crianza.
Felipe no revivía su pasado. Él se enfocó en el futuro. Sabía que podía conectar con la gente de una manera que la reina no podía, y así cambiar la manera en que la gente percibía a la monarquía. Siento que puedo adoptar una posición o generar alguna influencia. Quiero que sea para el beneficio del país. Por lo tanto, siento que debería estar haciendo todo lo posible por la comunidad de cualquier manera que pueda. Creo que la gira en el 56 le dio la oportunidad de asumir la posición por sí mismo. Como duque de Edimburgo, eso hizo posible que las cosas sucedieran. Y hombre, sí que logró que las cosas sucedieran. Si lo hubiese conocido en su mejor momento, te habrías quedado boquiabierto por la energía de ese hombre y todo lo que hacía en un día. Finalmente me convertí en el director de apelaciones de la Asociación Nacional de Campos de Juego. Y lo que me gustaba de él era que solía ir a la oficina todos los días y participar en todas las reuniones. Llegaba a su oficina a las 10 de la mañana y no se iba hasta que la bandeja de correspondencia estuviera en la bandeja de salida. Era muy querido por las personas que trabajaban para él. Felipe se dio cuenta de que podía aprovechar su popularidad para hacer algo bueno. La publicidad que me rodea, digamos, no se trata de mí mismo, no es por mí. La publicidad se trata del lugar el cual estoy visitando. Usando un poco de inteligencia, puedes elegir lugares que resalten por su valor o importancia y captar la atención hacia ellos. Al ver a Felipe se percibía una energía diferente, mientras que al ver a la reina la gente se asombra y se maravilla. Con Felipe se genera una interacción distinta con las multitudes. Realmente era muy guapo y muy encantador. Resultó ser el hombre más popular de Gran Bretaña y el príncipe más popular del mundo. Era realmente una persona admirable. A Felipe le gustaban las mujeres bonitas. Era un hombre muy carismático, pero creo que realmente eso no tiene nada que ver. A él lo que le gustaba era interactuar con las personas y hacerlas sentir bien. La señorita Muriel Roberts ha trabajado para la empresa durante 20 años. El príncipe Felipe se detiene para charlar con ella. Él es realmente encantador. Donde quiera que va, a él le gusta hablar con la gente. Diría que es una persona sencilla. No es para nada presumido. Hubo algo que me sorprendió mucho. Yo crecí en una enorme urbanización de clase trabajadora. Fui a la escuela local. Y nunca me imaginé estar en esa posición. Es decir, de tener este tipo de amistad con un miembro de la familia real. ¿Y crees que para él eso significó algo? Ni un ápice. Creo que las personas deberían ser juzgadas mucho más por lo que son y cómo se comportan, y no por lo que hacen para ganarse la vida. La reina tenía que mantener un cierto grado de distancia, pero Felipe se dio cuenta de que la monarquía debía ser más abierta y accesible. La esencia de la monarquía es una relación con las personas. Las personas responden tanto al individuo como a la institución, y solo funcionan realmente si la gente conoce a los miembros. Era muy consciente de que, si una dinastía real no estaba en sintonía con su gente, ésta podía ser destituida. Fue el producto de esos en Grecia, donde tuvo que ser exiliado. Su padre pudo haber sido ejecutado, así que a pesar de que la familia real en Gran Bretaña estaba muy establecida, se dio cuenta de que se debe conectar con la gente. Y él fue una fuerza impulsadora para mantener esa popularidad. ¿Quién crees que es el hombre más fascinante y emocionante del siglo XX en vida o no? Fue la pregunta. Y el primero de la lista, de hecho, fue el príncipe Felipe, superando a Sean Connery y al presidente Kennedy. Felipe sabía que los medios de comunicación eran clave para el futuro de la monarquía. Desde los primeros días de la televisión, se dio cuenta de que podía ayudar a que la monarquía fuese más accesible. Fue el primer miembro de la familia real en presentar un programa de televisión en 1957. 40 minutos para dar la vuelta al mundo. Bueno, va a ser un poco apresurado. Puede que los deje un poco liados, pero espero que al menos conozcan varios lugares y descubran muchas cosas que no han visto antes. Y en 1961 se convirtió en el primer miembro de la realeza en dar una entrevista televisiva. Solo en este país creo que ha habido como 10.000 ocasiones donde se han llevado a cabo acciones publicitarias. Eso significa que 5 millones están atentas a ellas de alguna manera. Bueno, tus matemáticas son mejores que las mías. Lo calculé de antemano.
Felipe se embarcó en la misión individual de elevar el perfil de la monarquía haciendo múltiples apariciones en televisión. Nuestro invitado de esta noche en Face the Press ha viajado hasta aquí desde Londres para participar en el programa. Y él es Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Esta noche los televidentes de toda Australia están invitados a conocer a Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. A él le gustaba argumentar y debatir. Tiene la reputación de ser un hombre muy franco. ¿Qué has pensado sobre los valles de Gales en el sur o incluso los del norte? ¿Eres galés? Bueno, originalmente sí, hace mucho tiempo. ¿Pero has estado en el sur de Gales? Sí, pero ¿qué piensas? ¿Crees que realmente deberíamos hacer ese tipo de cosas? No. Bueno, a eso me refiero. El príncipe Felipe era una persona muy directa al hablar. Si se le hacía una pregunta, daba una respuesta sincera. Y recuerdo que una vez me dijo, no hay nada malo en estar en desacuerdo. ¿Por qué todos tenemos que estar de acuerdo en todo? Veo que de todos modos tiene una gran función entre muchas otras, y es promocionar a la monarquía, la imagen de la monarquía y cuidarla como un gran tesoro. No, lo dices como si yo fuera una especie de agencia de relaciones públicas. No lo hago. De hecho, tengo muchas dudas sobre el concepto de crear una imagen deliberadamente, porque creo que es muy fácil estar al descubierto. Algunas personas pensaban que era abrupto, brusco, grosero. No creo que alguna vez haya querido serlo, solo estaba siendo él mismo. Felipe se comprometió con el público. Es un gran motor e influyente. Y él fue el primero en decir, deja que esto salga a la luz, vamos a filmar estas cosas. Lo que me sorprendió fue que usted mismo escribiese la mayoría de sus discursos. Sí, lo hago yo mismo. ¿Y lo hace porque es un deber o porque desea transmitir algo particularmente? No, la verdad no lo sé. Creo que es, obviamente, la mejor forma de hacerlo. Se dio cuenta de que era una forma de conectar con el público porque tienes que ser oportuno y así darte a conocer. ¿Hasta qué punto pueden llegar las consecuencias de tus esfuerzos para humanizar y tal vez conservar la mística de la familia real? ¿Hasta dónde pueden llegar para conocer a la gente? Bueno, ¿qué tan lejos es decir lejos? Pienso que de alguna manera tienes que encontrar un equilibrio. Pienso que de alguna manera todo ha sido gracias a este dispositivo, pues por él ahora es posible que todo se haya vuelto mucho más íntimo. Y así como la gente ya se conoce mucho mejor, creo que también nos conocen y nosotros los conocemos mejor. Creo que a la gente le agrada mantener esta estrecha relación. Probablemente no consideró cuáles serían las implicaciones a largo plazo, ya que una vez que los medios conocen sobre tu vida personal, quieren saber aún más y no se detienen. Continúan escarbando sin cesar. ¿Le importaría ahora hablar un poco sobre la familia? ¿Cómo es su relación con los niños? Nos queremos mucho. ¿Qué tipo de problemas o discusiones familiares tiene con los miembros de la familia real? Oh, muchos. ¿Le importaría decirnos cuáles son? No, no me importaría. Creo que eso lo podemos conversar en privado, no en público. Estuve en Londres hace unas semanas y hablé con el príncipe. Pasé una hora con él. Es un hombre muy informal. La conferencia de prensa será completamente abierta. Pero si le hacen alguna pregunta personal sobre su familia, no hablará de eso. Hay un centenar de temas de los que sí hablará. Una vez le dije al príncipe Felipe, tú eres la persona que atrajo a los medios. Diste la primera entrevista televisiva. Luego me detuvo y dijo, sí, sobre el trabajo que estaba haciendo. Por supuesto, hay que usar los medios de comunicación. Cuando llegué en la década de 1950, eso era nuevo. No existía la cadena ITV. La BBC acababa de comenzar en la televisión y la usé para hablar de los proyectos, no para hablar de mí mismo. Felipe había abierto la puerta a los medios y esta no se podía cerrar. Era una especie de relación de amor-odio con la prensa. Se enfadaba con ella. Hay ciertas cosas que hacen de vez en cuando y que no me gustan mucho. Es el negocio de espiar conversaciones. Por ejemplo, estás en una conversación y alguien te sorprende utilizando un grabador oculto o un dispositivo de escucha de largo alcance que puede captar una conversación a 18 metros de distancia. Eso me pone un poco molesto. ¿Por qué no te vas a importunar a otro lado, hombre? Retira eso de una vez. No hagas eso. Sé amable con él. ¿Ves?
Está enfurecido porque alguien lo estaba espiando. Él está diciendo, ya sabes, a cada uno lo suyo. Si estás teniendo una conversación privada, debe ser una conversación privada. No quería que alguien le pusiera una cámara en la cara porque ahí surgen los malentendidos. Sé que se sintió muy frustrado por la forma en que fue tratado, particularmente por la prensa británica. Sabía que si estuviera de gira por el extranjero y la prensa británica lo estuviera cubriendo, se sentiría desanimado, ya que solo lo harían para cubrir algún error o incidente. Entonces, eso es lo que saldría en las noticias en primera plana. Incluso lo convirtieron en una caricatura. ¿Ya no sabes qué grabar? Las conversaciones espontáneas de Felipe, combinadas con su tendencia de decir algo inapropiado, daban lugar a titulares que llamaban la atención. Con el tiempo y gracias a la prensa, estos hechos llegaban a redefinirlo. Porque él era muy espontáneo y porque hacía comentarios que eran, bueno, en términos de política, muy incorrectos y por eso fue criticado. La prensa estaba buscando esos errores. Yo era uno de ellos, lo sé. Y de hecho, casi lo caricaturizaban. El hecho es que se equivocó. Y el comentario de ojos rascados en China, eso fue un error. Reconoció que realmente tenía un don para decir lo incorrecto. De hecho, él mismo ideó el término dontopedología, que significa hablar con el pie en la boca. Obviamente cometo errores. Eres ingenuo si crees que no. Como sucede muy a menudo, descubro que habría sido mucho mejor si me hubiese mantenido callado. Desafortunadamente se tenía la percepción de que Felipe siempre cometía errores, y eso eclipsó en cierta medida su brillante trabajo durante años. Pero no solo Felipe tuvo que soportar el escrutinio de la prensa. ¿No siente temor de que toda la atención de la prensa recaiga sobre tu hijo mayor? O sea, ¿qué harás para protegerlo o para hacer que ésta sea más tolerable? Bueno, creo que es muy difícil saber cómo hacerla más tolerable, tal vez ahora teniendo más experiencia. Uno puede ser más astuto y darse cuenta de las trampas, así que le advertiría sobre lo que podría suceder en ciertas circunstancias y le hablaré sobre mi experiencia y de cómo suceden las cosas, ya que es algo que me ha sucedido antes y puedo advertirlo para que pase lo mismo. Él sabía que al salir en los periódicos sería acusado o criticado por todo tipo de cosas. Se necesita ser una persona bastante fuerte para sobrevivir a todo eso. Y sospecho que pensó que a Carlos le resultaría muy difícil. No creo que nadie hubiera podido prever lo que sucedió en los años 80 y 90. Al principio de los 90, el frenesí de la prensa que rodeaba el matrimonio fallido de su hijo alcanzó un punto álgido. El príncipe y la princesa de Gales han vuelto a mostrar sus rostros de valentía durante su gira por Corea del Sur. Son los medios los que están causando los problemas con esas noticias. Déjenlos en paz. Tienen problemas como todos los demás, pero creo que es hora de que todos los dejen en paz. Paparazzi. Creo que ni siquiera se llamaban así cuando él fue la primera víctima de ellos, pero cuando se trataba de sus hijos y nietos, es decir, cuando ellos eran fotografiados con cámaras profesionales, él se desesperaba de alguna manera. Creo que las únicas dos adversiones que tengo son el escritor de chismes, cuyos relatos realmente carecen de conexión con la realidad y no pretenden ser particularmente constructivos, y el camarógrafo, que mira por el ojo de la cerradura, con el propósito de encontrar algo fuera de lo común para sorprender luego a sus clientes. Pienso que fue sumamente difícil, ya que vio cómo se estaban destruyendo. Una parte de su familia, la princesa Diana en particular, por quien sentía mucho aprecio y respeto. Él trató de ayudarla a encajar en esta familia tan extraña para ella, porque él también fue una especie de forastero que había logrado ser parte de ellos. Pero él conocía el tipo de tiburones viciosos que nadaban alrededor de la familia real y que estaban listos para matarte si podían, o sea, para burlarse y burlarse. Creo que se sintió deprimido. Una vez me dijo, la prensa convirtió a la familia real en una especie de telenovela. El príncipe realmente sabía que si hacías algo incorrecto, como por ejemplo tener una aventura adúltera, era probable que la prensa se enterara. Además, en los años 80 y 90 la prensa no tenía restricciones, así que todo lo publicaban en el periódico.
A él no le gustaba la prensa. No tenía ningún afecto en particular por los periodistas, ni mucho menos. Pero él sabía que tenía un trabajo que hacer. Dependía de la familia no darles esas oportunidades para escribir sobre ellos. Pienso que Felipe habría estado sumamente horrorizado cuando Carlos admitió su adulterio a Jonathan Dimbleby. Muchas de las historias que salieron a la luz durante ese periodo fueron muy dañinas, no solo para los individuos, sino también para la integridad de la monarquía. Felipe e Isabel habían trabajado muy duro durante varios años para garantizarla. Él llegó a sentirse sumamente entristecido y desconfiado. Recuerdo cuando el príncipe Felipe y yo fuimos al norte de Grecia. Fue en una semana donde sacaron muchas fotografías alarmantes de Fergie y su asesor financiero chupándole los dedos de los pies. Y fuimos acosados por los medios de comunicación, pero nos los quitamos de encima. Él estaba de muy mal humor con el ferry de regreso. Volvía al mundo hostil del que estaba rodeado. Pero lo peor aún no ha ocurrido. En 1997, cuando Diana murió, la familia real se enfrentó a una de sus mayores crisis y en ese momento decisivo, Felipe decidió poner a su familia en primer lugar. Sin lugar a dudas, el príncipe Felipe habría sentido ante todo que su deber como abuelo era proteger y consolar a William y Harry, quienes acababan de perder a su madre de una manera tan horrible. Sin embargo, sus acciones fueron mal interpretadas una vez más. No fue su idea. Ya existía una tradición en los funerales reales de miembros de la familia, caminar detrás del coche fúnebre, y en sus inicios no se había considerado que el príncipe Felipe fuera parte de eso. Pero luego, él le dijo al príncipe Guillermo, «Si en algo puedo ayudar, ¿puedo caminar a tu lado?». Entonces, voluntariamente, él lo hizo. El príncipe William aceptó que lo hiciera. Así que, a diferencia de lo que se informó, fue un acto de bondad paternal con el propósito de brindar apoyo al príncipe William. Fue criticado por eso, pero no fue su elección, no fue su idea. Y hubo un momento donde la procesión fúnebre pasaba por debajo de un arco y sobre eso el príncipe Felipe me dijo, «No pensé que las cámaras pudieran vernos». Lo que sucedió fue que él se volteó hacia William, mientras caminaban a su lado y le dio un consuelo. Y solo al ver ese momento, te das cuenta de que es un abuelo que está tratando de consolar a su nieto joven y vulnerable, a superar ese momento inmensamente horrible. Sabía lo que era ser miembro de una familia disfuncional. Hizo todo lo posible para asegurarse de que eso no le sucediera a sus nietos. Un día el futuro de la monarquía dependería de Guillermo, por lo que Felipe hizo todo lo posible para apoyarlo. Me imagino que la reina y el príncipe Felipe pensaron que la vida de William podría descarrilarse después de ese acontecimiento. Creyeron que existía la posibilidad de que no fuese feliz y que estaría desorientado por lo que había pasado. Pero le brindaron una base firme y sólida, y ahora podemos ver los frutos de eso. Creo que la relación de William y Harry con el príncipe Felipe siempre ha sido muy importante para ambos. William ha expresado varias veces la importancia del sentido del deber que ha heredado de sus abuelos, y es algo que se puede notar en William y Harry, quienes siempre han estado muy atentos a sus trabajos de cara al público. Por ejemplo, su preocupación por la conservación del medio ambiente no fue solo heredada del príncipe de Gales, sino también del duque de Edimburgo. Las cosas en las que había estado interesado durante varios años se han convertido ahora en los pilares fundamentales del trabajo de sus nietos. En 2017, el príncipe Felipe decidió que era hora de entregar sus funciones a la próxima generación y sorprendió al mundo al retirarse de la vida pública. El último compromiso oficial del príncipe Felipe con la Marina Real fue en la entrada del Palacio de Buckingham. Fue muy emocionante para muchos, ya que lo que estaba aconteciendo significaba un momento muy importante para Felipe. Estaba lloviendo bastante.
Las condiciones eran terribles para que alguien de 90 años saliera, pero allí estaba, con su chubasquero y su bombín. Esa imagen de él quitándose el sombrero fue tan emotiva y conmovedora. Creo que la gente se dio cuenta de lo que estábamos perdiendo. La última vez que fui a un evento oficial con el duque de Edimburgo, recuerdo que entró en una oficina. Se apresuró hacia el escritorio y con un salto se sentó sobre él y comenzó a hablar. Tenía un poco más de 90 años y 70 años de servicio. Y creo que la reina pensó, bueno, ¿por qué no se toma un tiempo libre? ¿Por qué no hace lo suyo por un tiempo? Así que estuvo de acuerdo. Él dijo que si la reina estaba feliz de que él hiciera eso, entonces lo haría, y lo hizo. Creo que para la reina sería mucho más difícil. Ha desempeñado sus funciones toda su vida. No es fácil retirarse, pero sin el príncipe Felipe a su lado, habría sido intolerable. Creo que estuvo allí todo el tiempo. ¿Qué le dio el príncipe Felipe a la reina? Bueno, mucho, obviamente, pero creo que la hizo reír y eso es algo maravilloso. Y por supuesto, la trató con normalidad, porque nadie en el mundo trata con normalidad a la reina, ni siquiera a sus hijos, excepto el duque de Edimburgo. Él la trató como a una mujer, como a su esposa. Y obviamente nadie en el mundo pudo haber dicho al duque de Edimburgo, «Oh, Felipe, cállate», excepto la reina, y ella lo hizo. Frecuentemente me temo que el príncipe Felipe ha tenido que escucharme hablar. Con frecuencia hemos conversado previamente sobre mi discurso previsto y, como se imaginarán, él ha expresado sus puntos de vista de manera directa. Es alguien que no acepta fácilmente los cumplidos, pero simplemente ha sido mi fortaleza y me ha apoyado todos estos años. Toda su familia, junto con este país y muchos otros, le debemos una deuda mayor de la que él jamás reclamaría o podríamos retribuir. Durante el último año y medio de su vida, Felipe dedicó más tiempo a estar con la reina de lo que seguramente habría hecho en años anteriores. Ambos se reunieron y compartieron un aislamiento conjunto en Windsor durante la mayor parte de ese tiempo. Habría sido muy valioso para la reina haber tenido ese tiempo con él antes de que falleciera. El príncipe Felipe murió el 9 de abril de 2021. En su funeral, la familia caminó detrás de su ataúd, estando a la cabeza su hijo mayor. A medida que pasaron los años, la relación entre Carlos y Felipe se hizo más fuerte. Hubo mayor comprensión y como una especie de perdón. Durante la última década, más o menos, creo que tanto Carlos como Felipe se tuvieron mayor consideración. Ambos aprendieron a respetarse mutuamente y a respetar sus diferencias. No necesariamente estaban siempre de acuerdo, pero se respetaban. Fue muy importante que Carlos fuera a visitar a su padre al hospital. Más allá de ayudarle a andar con su bastón, eso implicó un proceso de sanación como cualquier otro. Después de todos estos años, donde hubo discordia entre ellos, pienso que fue un momento muy amoroso y en realidad un momento muy importante para ambos. Como puedes imaginar, mi familia y yo extrañamos a mi padre enormemente. Era una persona muy querida y apreciada. La reina había perdido a su marido y a su familia, su padre y su abuelo. Y junto a la nación, a su consorte real con más años de servicio. Como dijo la reina una vez, el dolor es el precio que pagamos al sentir amor. ¿Qué se debe hacer en un momento difícil? Seguir adelante. Y eso es lo que la reina siempre ha hecho, seguir adelante. Durante la pandemia nos volveremos a encontrar. El espectáculo siempre continúa y ella será reina de por vida. ¿De qué sirve estar sentada deprimida? Eso no es lo que el príncipe Felipe hubiera querido. Él revolucionó la percepción global sobre las funciones de un príncipe. Hizo que este mundo sea más compasivo, más fascinante e incluso más divertido. Pero creo que lo más importante es que nos enseñó que si vale la pena hacer algo, entonces hay que hacerlo o intentarlo, ya que ahí podría estar el éxito. A pesar de todas tus expectativas. Eso aprendí, gracias a él. Y sé que muchos otros también, gracias a él.
Nunca pensé en eso como si fuese solo un rol. Es un estilo de vida y me puse manos a la obra con lo que me parecía ser lo más sensato, dadas las circunstancias. Será recordado como un líder extraordinariamente valiente y maravilloso. Su visión de la vida era mirar siempre hacia arriba y hacia afuera, no hacia abajo o hacia adentro. De ninguna manera se le podría preguntar, ¿cuál es tu legado? Porque él solo diría, ¡puf! Yo no he hecho nada, pero los demás sí. Creo que si supiera que estamos haciendo este programa diría, ¡puf! ¿Para qué demonios? ¿Por qué y para qué? Otro estúpido programa. ¿Por qué no mejor vives tu propia vida? Eso diría. ¿Por qué no haces algo por tu vida? ¿Por qué no vives tu vida? ¿Qué has hecho este año? Eso es lo que te estaría diciendo. Al menos el cámara está callado. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Bueno, realmente eso no me preocupa mucho, porque cuando esté muerto, no voy a estar por aquí para saber cómo me recuerda la gente. Entonces, realmente no me preocupa mucho. ¿No hay nada de lo que esté particularmente orgulloso de haber logrado? No lo sé, creo que mantenerme alejado de los problemas.